Sabía que ese día sería difícil, pero nunca imaginé que la humillación llegaría al punto de hacerme cuestionar mi propia existencia. Cuando mi madre me dijo que tenía que trabajar en la boda de mi hermana, mi primera reacción fue intentar escapar. Pero no había manera. Rita Soares, mi madre, siempre tuvo el control de todo, y esta vez no me daría opción. «Ve y haz lo que te pidieron, Clara. Eres buena en eso», dijo sin mirarme, como si todo aquello fuera lo esperado, como si mi vida realmente no fuera más que eso: servir a los demás, limpiar los restos de las fiestas, ser invisible, y yo, como siempre, acepté. La boda de mi hermana, Carla, era el tipo de evento que hacía que los ojos de todos brillaran. Ese tipo de evento donde las personas se visten con ropa cara y se sienten especiales solo por estar presentes. La ceremonia era lujosa, el salón decorado con flores exuberantes, y el vestido de la novia. Ah, ese vestido de novia, diseñado para que todos la miraran y se sintieran pequeños a su lado. Carla estaba deslumbrante, como siempre. Pero yo no formaba parte del espectáculo, era solo el telón de fondo. Mientras ella se lucía, yo estaba allí, escondida entre las sombras, con la escoba en la mano y la obligación de recoger las migas que caían de la mesa. Era como si fuera una parte invisible del escenario, una persona olvidada, sin rostro, sin nombre, solo alguien que estaba allí para embellecer el lugar, pero a quien nadie se molestaba en mirar. Mi madre observaba todo con una sonrisa satisfecha en el rostro. Siempre tuvo esa idea de que, si me veía en el lugar de una simple limpiadora, arreglando las cosas para los demás, eso me haría entender mi lugar. Nunca creyó que yo podría ser más que eso. En su mente, siempre sería una empleada, alguien para hacer el trabajo sucio mientras las personas importantes bailan y se divierten. Yo lo sabía. Lo sentía en cada palabra que decía, en cada mirada de desaprobación que me lanzaba. Lo peor de todo era que, de alguna manera, yo también comencé a creerlo, pero ese día algo cambió. No sé exactamente qué fue. Si fue la frustración acumulada a lo largo de los años, la sensación de ser tratada como si mi vida no tuviera importancia, o simplemente el peso del vestido de Carla, que parecía sofocarme desde lejos, pero algo dentro de mí se agitó. Cuando vi mi reflejo en la puerta del baño, me pregunté por qué estaba allí. Ya no era una niña obediente, ya no quería ser la limpiadora en las fiestas, quería algo más. Pero, ¿cómo? No sabía cómo ni por dónde empezar. Todo lo que sabía era que, mientras todos bailaban, yo me quedaba allí, aislada, invisible. Fue entonces cuando apareció él, no el dueño de la fiesta, no un invitado prestigioso, sino un hombre común, quizás un poco mayor que yo, vestido, de manera discreta, que estaba en un rincón del salón, observando a los demás, pero sin formar parte de la multitud. Se acercó, tal vez por curiosidad, tal vez por empatía, y se presentó de manera sencilla. «No parece que lo estés pasando bien», dijo, sonriendo de una forma que parecía genuina. Era extraño, pero esa sonrisa fue la primera señal de que tal vez no era tan invisible como imaginaba. Durante la conversación, él fue diferente a todos los demás. Mientras los otros simplemente me ignoraban o me veían como alguien inferior, él parecía ver algo en mí que yo misma no podía percibir. Hablaba de negocios, inversiones y del mercado financiero, un mundo completamente ajeno a mi realidad. Pero lo que me marcó no fueron sus palabras sobre dinero, sino la forma en que me miró, como si yo fuera capaz de entender y aprender todo aquello. No me veía como la limpiadora de la fiesta. Me veía como una persona con algo más dentro, algo que podía desarrollarse, algo que podía crecer. «Tienes potencial», dijo antes de despedirse y volver a la multitud. «Lo veo en ti». Esa frase se quedó conmigo durante toda la noche. «Lo veo en ti». No sabía lo que significaba todavía, pero en ese momento algo dentro de mí comenzó a transformarse. Ya no sería la limpiadora de la fiesta, ya no sería la sombra de mi hermana, ni el adorno invisible en el escenario de la vida de los demás. No sabía cómo, pero sabía que a partir de ese momento,
Mi vida tendría que ser diferente. No era solo el trabajo que hacía, ni el lugar que ocupaba. Tenía algo dentro de mí que podría cambiarlo todo. Y en ese momento, en medio de la fiesta, entre copas de champán y risas de quienes no sabían quién era yo, una nueva Clara empezó a nacer. No sabía lo que me esperaba, pero sabía que no aceptaría ser invisible nunca más. La fiesta terminaría, pero aquello que el hombre había despertado en mí nunca se apagaría. Estaba lista para cambiar. En los días que siguieron a la boda, no podía dejar de pensar en esa conversación. Tienes potencial. Esas palabras seguían resonando, como un eco constante que se negaba a desaparecer. No dijo nada más, pero fue suficiente para hacer que mi corazón latiera con fuerza. Era como si alguien, por primera vez, viera algo en mí que yo misma no sabía que existía. Era una mezcla de confusión y esperanza, una sensación extraña de que algo estaba por suceder, pero no sabía qué hacer con eso. Esa noche, aunque llena de momentos de humillación, fue, de cierta forma, el comienzo de algo nuevo, algo que todavía no podía entender, pero que, de alguna manera, sabía que debía seguir. Y entonces, él llamó. El sonido del teléfono me hizo casi saltar del susto. No era común que recibiera llamadas a esa hora. Con cierta duda, contesté. Era el hombre de la fiesta, el empresario que había encontrado en aquel rincón del salón, entre los invitados importantes. Estaba del otro lado de la línea, su voz calmada y educada, como la primera vez. «Hola, Clara», comenzó, como si ya me conociera de toda la vida. «Me gustaría hablar contigo sobre algo que creo podría ser una oportunidad». No sé cómo, pero supe que ese momento cambiaría todo. Mi estómago se revolvió con una mezcla de nerviosismo y emoción. Me invitó a tomar un café, un encuentro sencillo, pero que parecía cargado de expectativas. Y, contrariamente a lo que esperaba, no hablamos de negocios de inmediato. La conversación comenzó de manera ligera, casi como una charla casual, hasta que hizo la pregunta que me tomó por sorpresa. «¿Por qué trabajas como limpiadora, Clara? ¿No tienes miedo de estar perdiendo el tiempo?» No me miró con lástima, no parecía juzgarme, pero su pregunta me golpeó como una flecha directa. No tenía una respuesta inmediata, no sabía qué decir. ¿Miedo? Yo no tenía miedo, simplemente no sabía qué más hacer. «Es lo que sé hacer», logré decir, sin saber si esa respuesta me convencería a mí misma o a él. Pero no pareció insatisfecho. Asintió con la cabeza y, sin apuros, comenzó a explicarme lo que hacía en el mercado financiero, sobre inversiones y cómo personas como yo podían beneficiarse de ello. Escuché con atención, como una niña aprendiendo algo nuevo, pero también con una incredulidad silenciosa. ¿Yo, una limpiadora, en un mercado como ese? Esa conversación fue el inicio de algo que nunca había considerado posible. Me ofreció la oportunidad de aprender sobre inversiones, diciendo que creía en mi potencial, esas mismas palabras que me habían acompañado desde la boda. Aún me sentía vacilante, insegura. Sabía lo que estaba sugiriendo: estudiar, invertir, cambiar mi vida. Pero no sabía nada de eso. Lo que sabía era cómo limpiar un salón después de que todos se van, cómo servir a los demás sin ser notada. Sabía ser invisible. Él me pedía que fuera algo diferente. Pero, de alguna manera, sentí que esa era la oportunidad que estaba buscando. No era un simple trabajo, era una escalera, y yo podía subirla. Podía finalmente salir de ese lugar de anonimato, de esa vida de humillación silenciosa. Era una oportunidad de cambio. No había más espacio para el miedo. Y, lo más importante, no había más espacio para las palabras de mi madre, que siempre decía que nunca sería más que una limpiadora. Decidí aceptar. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Me inscribí en cursos, comencé a leer sobre el mercado financiero, y con cada nuevo contenido, con cada nueva información, la ansiedad y la emoción se alternaban dentro de mí. Era como descubrir un mundo nuevo, un mundo donde mi inteligencia valía más que mis manos, limpiando los restos de una fiesta. Pero también había un temor creciente, un miedo a fracasar,
a darme cuenta de que tal vez solo estaba soñando demasiado. Y la duda comenzaba a surgir. ¿Realmente sería capaz de aprender? Nunca había pensado que la vida pudiera ser diferente. Siempre creí en las limitaciones que me impusieron. Por la noche, cuando las luces se apagaban y estaba sola, esos pensamientos me consumían. Pero no había forma de retroceder. Sabía que, si no lo intentaba, nunca sabría lo que podría ser posible. Y, a pesar de todo, había algo en mí que comenzaba a creer, aunque fuera tenuemente, que podía cambiar. No quería seguir siendo esa mujer invisible. No quería seguir aceptando los roles que la vida me daba sin cuestionarlos. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para convertirme en alguien diferente. El teléfono sonó de nuevo, y esta vez fue una confirmación. Quería que comenzara lo antes posible. Yo, Clara Suárez, la limpiadora que estaba al fondo de cada fiesta, ahora tendría la oportunidad de aprender, de empezar de nuevo. El primer paso estaba dado. Solo necesitaba creer que, con valentía, podría alcanzar todo lo que hasta ahora parecía imposible. Las semanas siguientes se sintieron como una maratón de dudas e inseguridades. Al principio parecía sencillo: leer los libros, asistir a las clases, tomar notas e intentar entender el lenguaje del mercado financiero. Pero cuanto más me adentraba, más difícil parecía. Las palabras que leía eran como un idioma extranjero, y las fórmulas de inversión, los gráficos y las proyecciones me parecían códigos que no sabía descifrar. Era como intentar aprender a nadar en un mar agitado, sin tener idea de cómo se movía el agua. Pero, en el fondo, algo dentro de mí decía que no podía rendirme. Ya no estaba más en la posición de limpiadora recogiendo las migajas después de la fiesta. Quería ser más que eso. Y cada vez que mis manos se movían para pasar la página de un nuevo libro o para escribir las ecuaciones en mi cuaderno, sentía que estaba dejando atrás las limitaciones que mi madre me impuso. Claro, ella nunca diría que quería verme fracasar, pero con cada comentario, con cada observación disfrazada de consejo, quedaba claro cuánto no creía en mí. No lo decía directamente, pero lo sentía entre líneas. Para ella, mi lugar siempre fue ese, el lugar donde las personas no se preocupan por ti, donde trabajas en la sombra y esperas que el resto del mundo se mueva sin ti. Una tarde, después de uno de esos largos días de estudio, estaba sentada en la cocina, con la cabeza llena de números y gráficos, cuando mi madre apareció. No dijo una palabra, solo me observó por un instante, como si esperara que explicara lo que estaba haciendo. Sabía lo que pensaba. No creía que fuera capaz. No creía que pudiera salir de esa vida de limpiadora y alcanzar algo más grande. «¿Te irá bien, Clara?», preguntó, con la duda reflejada en su rostro. Casi podía escuchar la desconfianza en su voz, como si me estuviera haciendo un favor al prestarme un poco de atención. Pero, en lugar de responder con una explicación sobre lo que estaba aprendiendo o cómo estaba evolucionando, lo único que hice fue quedarme callada. Porque, en el fondo, una parte de mí aún se preguntaba si no tenía razón. Y fue ese cuestionamiento lo que me molestó durante más tiempo del que me gustaría admitir. No sabía exactamente por qué me estaba esforzando tanto. No sabía si estaba intentando demostrar algo a mi madre o si era algo más profundo. Tal vez intentaba demostrarme a mí misma que podía ser más que la imagen que los demás tenían de mí. Pero el hecho es que, con cada nuevo gráfico que entendía, con cada fórmula que dominaba, una pequeña llama de confianza comenzaba a crecer dentro de mí. No necesitaba la aprobación de nadie para ser capaz. Sabía, en el fondo, que había algo dentro de mí que podía ser desarrollado, algo que me llevaría más lejos de lo que jamás imaginé. Y entonces, finalmente, algo comenzó a suceder. Una de mis elecciones de inversión resultó exitosa. No fue un gran retorno, pero fue suficiente para hacerme creer de nuevo. Esa victoria, por pequeña que fuera, me dio un sabor de libertad. Ya no era solo una espectadora del juego, ahora estaba jugando y, de alguna manera, comenzaba a entender las reglas.
La sensación fue dulce, pero también aterradora. ¿Qué pasaría si fuera capaz de lograr más? ¿Y si fracasaba? El miedo al fracaso, que siempre había estado al acecho, parecía más real que nunca. Pero algo en mí ya no quería retroceder. No quería volver al lugar donde la vergüenza y la humillación eran mis compañeras constantes. Quería más. Y, en ese momento, con el pequeño éxito que había alcanzado, me di cuenta de que más era posible. Mi madre, por supuesto, no lo notó. Ella solo veía los pequeños pasos que estaba dando. Para ella, todo seguía siendo una ilusión, una etapa pasajera de mi vida. Tal vez pensaba que solo estaba soñando, pero algo dentro de mí sabía que ahora estaba en un camino diferente. Ya no buscaba aprobación, ni por un momento pensé en pedir permiso para cambiar. Lo estaba haciendo por mí misma. Cuando llegó la noche y estaba acostada en mi cama, sintiendo la emoción de mi pequeño éxito, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué sería necesario para continuar este camino? Ya sabía que mi madre nunca entendería, pero ¿el resto del mundo también me vería de esa manera? Sabía que los próximos pasos serían más difíciles y al mismo tiempo más desafiantes. Pero, por primera vez, sentía que el juego estaba a mi alcance. Estaba lista para jugar. Lo que más me aterraba no era el hecho de entrar en un campo desconocido, sino la posibilidad de descubrir que, finalmente, era capaz de ser algo mucho más grande de lo que todos, incluyéndome a mí misma, pensábamos que sería. Sabía que estaba cambiando, pero, aunque los números y las decisiones financieras me daban una sensación de poder creciente, la realidad de estar alejándome de todo lo que conocía seguía golpeándome con fuerza. Como una hoja que comienza a desprenderse de un árbol, me estaba soltando de las raíces, y ese proceso, aunque necesario, era angustiante. Mi madre, como siempre, no entendía, y cada vez más se distanciaba de mí. No era solo una indiferencia silenciosa, sino una forma sutil de rechazo que me hacía cuestionar si había tomado la decisión correcta. Sabía lo que pensaba. Para ella, nunca sería más que una limpiadora. Sabía que no podía ver más allá de eso, que no veía mi fuerza ni la ambición que crecía dentro de mí. Para ella, el mundo que estaba comenzando a explorar era inalcanzable, casi una fantasía. Con cada pregunta que me hacía, siempre con un tono de duda, me sentía más distante. ¿Estás segura de que esto va a funcionar, Clara? Nunca lo decía, directamente, pero la mirada de escepticismo en su rostro era más clara que cualquier palabra. Con cada palabra suya sentía el peso de lo que ella creía que era mi destino. Fue durante una de esas conversaciones donde el desdén se hacía más evidente que nunca cuando me dijo: «Te vas a decepcionar. Ese mundo de negocios no es para ti». Sus palabras cortaron como un cuchillo, más de lo que estaba dispuesta a admitir. Lo que sentía era una mezcla de rabia y tristeza, como si, por un momento, fuera imposible superar el dolor de saber que mi propia madre no creía en mí. Quería gritar, quería decirle que era más de lo que ella pensaba, que era capaz de más. Pero, en lugar de eso, guardé silencio. Sabía que, en ese momento, lo único que podía hacer era seguir adelante, continuar en silencio, probarme a mí misma que estaba equivocada. Y entonces, las cosas comenzaron a cambiar. No fue de repente, no fue un gran salto, pero poco a poco fui dándome cuenta de que el mercado financiero empezaba a respetarme. Las decisiones que tomaba, las apuestas que antes me parecían arriesgadas, se estaban transformando en resultados. Estaba ganando dinero, más del que jamás imaginé posible. Pero lo más interesante no era el dinero en sí, sino el respeto que comenzaba a ganar. Personas que antes me veían como una sombra, ahora me escuchaban. El miedo que sentía al fracaso empezaba a transformarse en confianza. Me estaba convirtiendo en alguien diferente, alguien que ya no se conformaba con las migajas del mundo, sino que quería más. Y para mi sorpresa, los primeros pasos hacia ese más estaban funcionando. Pero había algo dentro de mí que sabía que este éxito,
esta nueva vida tendría un precio. Sabía que no sería fácil y que, con cada nuevo logro, tendría que lidiar con los fantasmas de mi pasado. Mi madre, por supuesto, nunca lo entendería. Solo vería el cambio superficial. No entendería el proceso interno por el que estaba pasando. Y ese pensamiento, ese conflicto entre mi ascenso y el rechazo familiar, me corroía por dentro. A medida que el éxito aumentaba, la distancia entre nosotras también crecía. No podía ignorar más el dolor que eso causaba. Quería compartir las victorias con ella, pero sabía que no las entendería. En cambio, se volvía más amarga, más distante, como si mi cambio fuera una afrenta a lo que siempre quiso para mí. Con cada comentario sobre lo agradecida que debía estar por la vida simple que me daba, sentía que la frustración se acumulaba. Ya no podía aceptar esa visión limitada, pero, al mismo tiempo, todavía me importaba su opinión. Todavía había una parte de mí que deseaba que viera lo que estaba logrando. Y fue precisamente en ese momento de ascenso, cuando comenzaba a sentirme más segura y capaz, que surgió una gran oportunidad. Me invitaron a una reunión con inversores importantes. La oportunidad de demostrar, de una vez por todas, que ya no era la limpiadora de la fiesta, sino una mujer de negocios. Mi madre no sabía de esto, y si lo supiera, estoy segura de que diría que era una decisión demasiado arriesgada, que debía quedarme en mi lugar, pero ya no podía darme el lujo de vivir con miedo al fracaso. Sabía que esta era mi oportunidad, y no la dejaría escapar. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue que no solo fui aceptada en la reunión, me escucharon. Mis ideas, que antes parecían simples, ahora eran consideradas serias, y los inversores comenzaron a mirarme con un respeto que antes me parecía impensable. Todo lo que había aprendido, todo el esfuerzo, todas las noches en las que me dedicaba a estudiar, finalmente estaban dando frutos. Ya no era la mujer olvidada en las fiestas, ni la hija subestimada por su madre. Estaba ahí, con mi inteligencia y mis decisiones, demostrando que había algo en mí que no podía ser ignorado. Pero, incluso con el éxito a la vista, la sombra del rechazo de mi madre seguía persiguiéndome. Estaba ganando respeto, pero sentía que estaba perdiendo algo importante. Mi relación con ella nunca sería la misma. Y, en el fondo, no sabía si podría soportar esa distancia. Quería mostrarle que tenía razón, que había sido capaz de lograr más de lo que ella imaginaba. Pero, ¿valía la pena dejar todo atrás en busca de una aprobación que sabía que nunca llegaría? Con cada paso que daba lejos de ese mundo antiguo, me sentía más fuerte, pero también me sentía sola. Y, mientras el mundo allá afuera me reconocía, sabía que, en el fondo, aún había una parte de mí que deseaba desesperadamente que mi madre viera, al menos una vez, lo que era capaz de lograr. Sabía que las cosas estaban cambiando, pero la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder parecía cada vez más inminente. No era solo el dinero que empezaba a llegar de manera constante, ni el respeto que estaba ganando en el mercado financiero. Era el peso de la decisión que había tomado. Sabía que ya no había retorno. Ya no se trataba de aprender o tener éxito. Se trataba de distanciarme de todo lo que conocía y, de alguna manera, aceptar que estaba perdida entre el deseo de lograr más y el dolor de perder lo que alguna vez fue parte de mí. Mi madre, por supuesto, no dejaba de recordarme quién debía ser. Ya no fingía que nada estaba sucediendo. Con cada nuevo avance, con cada nueva victoria mía, parecía volverse más insoportable. Era como si el éxito me arrebatara algo de ella. Veía en cada mirada suya el resentimiento brotando como una planta venenosa, y no importaba cuántas veces intentara explicarle, no quería entender. La frustración de mi madre se manifestaba de maneras que nunca había visto antes. Esa mañana, después de una reunión importante con inversores, mi teléfono sonó. La voz al otro lado era la de ella, mi madre. Sentí un escalofrío. Algo estaba mal, y sabía que no sería nada bueno. Comenzó sin rodeos, con ese tono duro que conocía tan bien. He escuchado de ti, Clara. Sé lo que estás haciendo.
La frase estaba llena de una ira contenida, pero había algo más, algo que me hizo sentir que estaba a punto de revelar algo para lo que no estaba preparada. Crees que te está yendo bien, ¿no? Que te alejaste de todo y estás conquistando el mundo, pero estás cometiendo un error. No eres de ese tipo de gente, Clara. Nunca lo serás. Lo que ella no sabía era que esas palabras, que antes me habrían herido profundamente, ahora ya no tenían el mismo poder. Finalmente, ya no sentía el peso de sus expectativas aplastándome. Su voz seguía cargada de desprecio, pero algo dentro de mí se rompió de una manera que no esperaba. Lo que había construido no era solo un imperio financiero, era mi libertad. Y me di cuenta de que, por más que intentara mantenerme atada a lo que ella deseaba para mí, nunca volvería a ese lugar. El dolor de escuchar sus palabras ya no era el dolor del fracaso, sino el dolor de saber que mi madre nunca sería capaz de verme por lo que realmente soy. De hecho, estaba más lejos de ella, pero también estaba más cerca de mí misma. Cuando la llamada terminó, respiré hondo. Ya no se trataba de probarle algo a ella. Ya no se trataba de buscar su aprobación. Se trataba de tomar las riendas de mi vida y seguir adelante, incluso si el precio era perder lo que quedaba de mi conexión con el pasado. Fue entonces cuando mi vida dio un giro inesperado. La noticia llegó más rápido de lo que imaginaba. El hombre que había sido mi mentor, el que me enseñó lo que sabía sobre el mercado financiero, estaba siendo investigado por fraude. La situación fue un choque completo. Lo admiré, confié en él, y ahora descubría que su imperio estaba desmoronándose. Pero lo que más me aterraba era darme cuenta de que, de alguna manera, estaba en medio de todo eso. Ya no era una simple aprendiz. Me había involucrado con personas que estaban siendo investigadas, y eso podría afectar todo lo que había construido. Mi mente comenzó a correr como un vendaval. ¿Qué haría ahora? Y peor aún, ¿cómo reflejaría esto en mi camino? Sentí el peso de una decisión crucial acercándose. Sería fácil caer en el pánico, pero sabía que ese no era mi camino. Había llegado hasta aquí sola, sin necesitar la aprobación de nadie, y ahora era el momento de demostrarme a mí misma que no importaba lo que sucediera. Tomaría las riendas de mi futuro. En una reunión inesperada con otros inversores, me encontré en el centro de todo, siendo cuestionada sobre mis decisiones. ¿Sabías algo sobre su implicación?, me preguntaron. Miré los rostros a mi alrededor, todos esperando mi respuesta. Sabía lo que la gente esperaba escuchar, pero, en esa sala, algo cambió dentro de mí. Ya no importaba lo que los demás pensaran. No tenía nada que ocultar. Había seguido mi propio camino y ahora estaba lista para enfrentar las consecuencias. No lo sabía, dije, con una voz firme, sin dudar. Confié en él como mentor, pero eso no cambia quién soy ni lo que he construido. Lo que hago a partir de ahora es lo que importa. Sabía que esa respuesta no agradaría a todos, pero ya no se trataba de agradar. Ya no era esa mujer en la sombra, esperando aprobación. Era alguien que había aprendido a tomar sus propias decisiones. Y ahora estaba lista para seguir adelante, con o sin la aprobación de mi madre o de cualquier otro. Sentí, en ese momento, que todo lo que había hecho hasta ahora, todos los sacrificios, las noches en vela, cada decisión difícil, estaba a punto de ponerse a prueba. Y estaba lista para ello. Más que nunca, sabía que la verdadera victoria no estaba en el dinero, sino en mi capacidad de resistir, de continuar, incluso cuando parecía que todo se derrumbaba a mi alrededor. Estaba más cerca de mí misma que nunca. Y finalmente, estaba lista para seguir adelante, sin miedo. Siempre supe que el cambio no vendría fácilmente, pero cuando miré hacia atrás, ahora parecía que todo lo que viví fue una larga prueba para medir mi resistencia. Cada desafío, cada humillación que soporté, me llevó hasta aquí. Ya no soy la mujer que entra silenciosamente a las fiestas solo para limpiar los restos. Ya no soy la hija subestimada, ni la mujer que se define por las miradas de los demás. Todo lo que soy ahora
es el resultado de una elección. La elección de no dejar que el mundo me limitara. Y por más difícil que haya sido, esa elección fue mía. La reunión con los inversores, tras el escándalo que involucró a mi mentor, fue el punto de inflexión final. Cuando miré esos rostros, esperando que me derrumbara o vacilara, algo dentro de mí se consolidó. No importaba lo que había sucedido con él, ni lo que la gente pensara sobre mi relación con ese mundo. Yo era más que eso. Yo era la suma de todas mis decisiones, de todas las veces que decidí levantarme y seguir adelante, incluso cuando el camino parecía incierto. Y, mientras hablaba, diciendo con confianza que no sabía nada sobre la implicación de mi mentor en los fraudes, sentía una fuerza en mí que nunca había conocido. Era como si, en lugar de enfrentar una pérdida irreparable, estuviera ante una oportunidad para solidificar mi propio valor lejos de las sombras de cualquier otra persona. Estaba ahí, afirmando que, sí, había llegado hasta ese lugar por mis propios méritos. Y nada, ni nadie, podría quitarme eso. Cuando la reunión terminó y salí de ese edificio, los vientos de la ciudad parecían más frescos, como si el peso que llevaba dentro de mí finalmente hubiera sido colocado en el lugar correcto. La verdad es que, mientras muchos estaban preocupados por los escándalos y rumores, yo ya había superado eso. Ya había superado los juicios, los obstáculos y las expectativas. Lo único que quedaba era seguir adelante, y estaba lista para hacerlo. Aún pensaba en mi madre, como siempre. Sabía que, mientras yo avanzaba, ella se quedaba atrás, con sus creencias rígidas y su mirada de desaprobación. Pero algo dentro de mí, algo que no sabía que existía antes, me decía que ya no necesitaba buscar su validación. Ella nunca entendería lo difícil que fue mi camino, lo mucho que me moldeó, pero eso ya no importaba. Lo que importaba ahora era lo que había logrado por mí misma. Cuando, semanas después, me llamó, pude escuchar en el tono de su voz algo que no esperaba: arrepentimiento. No sentí ira ni tristeza. Sentí una calma profunda. Finalmente había comprendido que, por más que intentara mantenerme en el lugar que imaginaba para mí, yo había creado un nuevo camino para mí misma, y de alguna manera ese era mi mayor triunfo. «Te he visto, Clara», dijo. «He visto en lo que te has convertido». Y en ese momento supe que el dolor de ser juzgada por ella ya no tenía el mismo peso. Me había liberado, no porque ella finalmente me aceptara, sino porque yo ahora me aceptaba. El dinero que ganaba ahora no significaba nada comparado con la libertad que sentía. El respeto que había ganado en el mercado financiero no era nada comparado con el respeto que finalmente sentía por mí misma. De hecho, estaba al mando de mi vida. Ya no dependía de nadie, y lo más importante, ya no necesitaba probarle nada a nadie. Hoy, cuando miro todo lo que he logrado, no veo solo números y gráficos. Veo a una mujer que supo, con valentía y determinación, superar las adversidades, que supo dar un paso atrás cuando fue necesario y avanzar cuando llegó el momento. Veo a una mujer que se reconstruyó, que se hizo más fuerte con cada derrota y más audaz con cada victoria. Mi camino no ha terminado. El futuro aún es largo y, tal vez, desafiante. Pero ahora sé que estoy lista para lo que venga, porque la mayor transformación que experimenté fue la transformación dentro de mí misma, y con eso ya no hay límites, ya no hay miedo. El futuro, finalmente, está en mis manos. Soy Clara Soares. Y, por primera vez, puedo mirar hacia atrás y ver que lo que he construido es verdaderamente mío.